Hola, yo soy Moisés Kaufman, estoy filmando desde Nueva York, la ciudad donde vivo. Yo llegué a Tespis de una manera muy extraña. Yo estaba estudiando ciencias administrativas, o me había registrado para estudiar ciencias administrativas en la Universidad Metropolitana, y la primera clase que tuve fue a las 7 de la mañana y fue contabilidad. Y no sé si fue porque era contabilidad o porque eran las 7 de la mañana, pero en medio de la clase yo dije, "Ah, no puede ser que yo voy a hacer todo esto toda mi vida". Y tuve un pequeño ataque de pánico. Y cuando se acabó la clase, yo salí corriendo para abajo, a donde estaba el área central de la universidad, y entré en el departamento de actividades estudiantiles y les pedí que por favor me enseñaran todas las actividades extracurriculares que tenían en la universidad. Y la primera era teatro. Entonces yo dije, ay, a mí me encanta el teatro y así fue como llegué a Tespis. La primera vez que entré en la sala de ensayos, Fernando Iwoski estaba haciendo una improvisación y me enamoré inmediatamente de ese cuarto y de la creatividad que había en ese cuarto, de la gente que estaba en ese cuarto, de la posibilidad de crear espacios liminales donde todos viviéramos juntos. Me parecía algo tan mágico y en contradicción a la contabilidad que acababa de vivir, era como un paraíso terrenal. Y bueno, estuve con Tespis 5 años. Una de las cosas más interesantes que ocurrió en esos primeros días en Tespis um, fue que en una de esas improvisaciones que Fernando creaba para muchos de nosotros nunca habíamos actuado. Yo nunca había actuado. Era totalmente, no tenía ningún tipo de experiencia. Entonces él estaba tratando de crear unos ejercicios que nos forzaran a actuar inmediatamente, ¿no? A accesar esa parte de nuestro ser. Entonces la primera improvisación en la cual yo participé, Fernando dijo, um, bueno, es un hombre y una mujer y se están divorciando, ¿no? Hagan una improvisación. Y yo me paré y estaba con Viviana de la Orden y yo dije, Viviana, me quiero divorciar de ti. Y ella dijo, ¿por qué quieres divorciarte de mí? Y yo dije, porque soy homosexual. Y me acuerdo que todo el mundo estaba como friqueado que yo había dicho esto. Y bueno, de ahí seguimos la improvisación y lo que sea. Pero viéndolo ahora, viendo hacia atrás, pienso que fue un momento muy importante para mí por varias razones. La primera fue por la primera vez que dije esas palabras. Y la segunda es que creo que subconscientemente estaba haciendo un contrato con el teatro, que este iba a ser un espacio donde solamente iba a tratar de decir la verdad. Y pienso que eso también era algo que Fernando lograba. Él creaba un espacio en la sala de ensayos donde podíamos realmente tratar de accesar la parte más creativa de nosotros y la parte más honesta. En el momento que yo ingresé a Tespis, la obra que había sido montada había sido Ubu Rey, con Daniel Bernardés, Livia Valdés, Elena Broskowski estaba en la pieza también. Y era una pieza hermosísima, un montaje espectacular de Ubu Rey, con todo el sentido de humor de Alfred Jarry y también con todo el sentido de humor de Fernando Iwoski. Y yo estaba totalmente enamorado del montaje. El montaje duraba como 3 horas. Y mi primer trabajo en Tespis había un follow spot, una lámpara que era como de este tamaño. Y había un momento donde el rey Ubu se subía a un balcón y tenía que dar un discurso. Y mi trabajo era prender la lámpara, enfocar al rey Ubu, daba 3 minutos de un texto y después se acababa, yo apagaba la lámpara y eso era. Tenías que esperar 3 horas para hacer el momento con la lámpara, pero eran unos momentos tan felices para mí poder estar viendo lo que estos actores estaban haciendo. Fernando vino de un tipo de teatro que se llamaba Teatro Pobre, que se llama Teatro Pobre, que era inspirado por Peter Brook y Jerzy Grotowski. Él creía que lo único que era necesario para hacer teatro eran dos actores y una pasión y un público.
y toda la estética de Thespis en ese momento era realmente desnuda, era realmente lo que habían eran dos barriles en el escenario y un pedazo de madera, y esos dos barriles y el pedazo de madera podían ser un barco en medio de una tormenta, o podían ser un escenario, o podían convertirse en miles de cosas, de acuerdo a cómo los usaran los actores. Y era algo tan imaginativo y tan hermoso y con tanto sentido de juego, que para mí en ese momento de mi vida fue como un flechazo. Era como una invitación a un espacio donde la imaginación de los actores podían unirse a la imaginación del público y juntos crear algo. O sea, nosotros íbamos a agarrar dos barriles y poner un pedazo de madera encima, y ustedes iban a creer, el público iba a creer que era un barco en medio de una tormenta. Y pienso que esa estética ha influenciado mucho de mi trabajo como director desde los 30 años que han pasado desde entonces para acá. Y pienso que eso fue realmente mucho de mi educación teatral, fueron esos 4 años que estuve con Thespis. Después de Ubu Rey, participé en La Cantante Calva, y lo que fue hermoso para mí de La Cantante Calva es que era un texto absurdo. Entonces yo estaba acostumbrado a ver otro tipo de narrativas en el espacio teatral. Y Fernando, en los ensayos, él le ponía muchísima atención al texto. Mucho del trabajo era análisis del texto, análisis textual. Y ese análisis textual era lo que inspiraba a los actores a crear personajes tridimensionales que pudieran vivir en full en el espacio teatral. A propósito, ¿y la cantante Carla? Sigue peinándose de la misma manera. Buenas noches, señoras y señores. Buena suerte y buen juego. Esperémoslo para todos. Puedo comprar un cuchillo de bolsillo para mi hermano, pero ustedes no pueden comprar guirlanda para su abuelo. Se camina con los pies, pero se calienta mediante la electricidad o el carbón. El que compra hoy un buey tendrá mañana un huevo. En la vida hay que mirar por la ventana. Se puede estar en la silla en tanto que la silla no puede hacerlo. Siempre hay que pensar en todo. El techo está arriba, el piso está abajo. Cuando digo que sí, es una manera de hablar. A cada uno su destino. Tomen un círculo, acarícienlo y se volverá un círculo vicioso. La Cantante Calva fue una experiencia espectacular, era una obra sumamente simpática. El lenguaje teatral que él estaba explorando era con maquillaje muy abstracto, muy hermoso. Y lo más increíble de ese montaje es que una obra absurda de un francés de 1950 se convirtió en un éxito total en la Universidad Metropolitana en los 1980s. Porque él encontró que las ideas de Ionesco eran universales y que las ideas de Ionesco podían atravesar y cruzar océanos. Y para mí fue una cosa muy especial, porque la primera obra en la que actué fue una obra llena de humor y una obra donde el público se reía constantemente, el público participaba riéndose. La obra que hicimos después, más adelante, fue El Pelícano. El Pelícano fue un drama, y para mí fue sumamente difícil hacer El Pelícano porque yo estaba acostumbrado a la risa del público. Entonces necesitaba esa comunicación inmediata, donde yo podía oír si ellos estaban entendiendo algo que yo estaba realizando en el escenario. En El Pelícano no habían risas, entonces yo tenía que tener confianza en que la historia que yo estaba contando estaba de cierta forma llegándole al público. Eso fue El Pelícano. Y después del Pelícano llegamos a El Enfermo Imaginario, que la primera vez que Fernando trajo el texto a la sala de ensayo y lo leímos, fue un evento muy hermoso, porque estábamos encontrándonos con el genio de Molière, pero al mismo tiempo un evento
que nos asustó a todos, porque era una obra tan grande, el tamaño de la imaginación de Molière, el tamaño de la pieza que tenía 5 actos, el lenguaje, si bien no era verso, era un lenguaje muy florido, muy diferente a nuestro lenguaje cotidiano. Y para mí una de las cosas que fue hermoso de estar 4 años en el grupo Thespis es que uno iba creciendo como actor a medida que todos los otros actores en la compañía, todos íbamos creciendo juntos. Nuestra artesanía, nuestro entendimiento de qué quiere decir ser actor iba aumentando cada vez que hacíamos una función nueva. Y en el momento en que llega El enfermo imaginario, yo recuerdo haber estado muy inspirado por Daniel Bernardes y como el papel que él hizo en Ubu Rey, porque el Ubu Rey también era una farsa. Entonces, como yo había estado 3 horas viendo la obra para mis 15 minutos con la lamparita, me había realmente inspirado mucho ese tipo de estilo de actuación. Un estilo de actuación que usaba mucho del lenguaje de la comedia italiana, que usaba mucho el lenguaje de de las farsas francesas, ¿no? La comedia del arte, ¿no? El cuerpo del actor convertido en un instrumento que realmente puede tener un poder discursivo con el público. Era una obra que pudimos hacer porque llevábamos ya con Fernando trabajando cierta estética desde Ubu Rey hasta entonces. Entonces, nuestros ensayos llevaban 1 hora de trabajo físico, media hora de trabajo corporal, antes de comenzar a ensayar la obra. Y pienso que todos pensamos Thespis, era la compañía de teatro de la Universidad Metropolitana. Y en ese momento la conversación que ocurrió dentro de la compañía es, ¿somos una compañía amateur o somos una compañía de profesionales? Y en ese momento había muchos novismo de parte de las otras compañías de teatro dentro de Venezuela. Bueno, ellos son estudiantes de la Universidad Metropolitana, una compañía amateur. Desde los 30 años que yo llevo haciendo teatro, todavía pienso que esos ensayos eran uno de los ensayos más profesionales que he estado en toda mi vida. O sea, he tenido el gran privilegio de trabajar con muchos otros directores y de dirigir muchas obras en mi compañía. El rigor, la devoción de esos actores que estaban todo el día estudiando en sus clases de contabilidad o de administración o de lenguaje. Y al final de la tarde llegábamos a la sala de ensayo, estábamos 1 hora de trabajo físico, media hora de trabajo vocal y después empezábamos la obra. Se convirtió en ese momento Thespis un poco como casi como un monasterio, ¿no? Como un espacio sagrado, donde llegábamos y entendíamos que teníamos que hacer cierto tipo de ejercicios para llegar a entender cómo darle vida a este texto. Hay muchos monasterios budistas donde los monjes entienden que ellos tienen que hacer yoga por 1 hora para poder meditar. No se pueden sentar a meditar. Hay todo un proceso con el corporal que uno tiene que hacer hasta poder llegar a meditar. Y eso es lo mismo que hacíamos nosotros, en cierta forma. Teníamos que entrenar al cuerpo, teníamos que entrenar la voz para ser capaz de tener la plasticidad que la comedia del arte demanda, que la farsa francesa demanda. Hasta el día de hoy, como alguien que ha estado toda su vida haciendo teatro, pienso todavía que hasta el día de hoy que ha sido uno de los montajes más exitosos en los que he participado como director o como actor, porque fue uno de esos momentos donde toda la compañía, todo el grupo actoral, habíamos crecido como actores juntos, habíamos llegado a un momento donde nuestro entrenamiento nos había proporcionado herramientas para encarar este texto tan difícil, tan riguroso, por un lado muy jocoso y por otro lado sumamente detallado. El monólogo primero del enfermo imaginario era como 3 páginas, donde era una declaración de todos los medicamentos que este personaje tan divino y tan
¿cómo se dice? Eh, hipocondríaco, ¿no? Um, él estaba metiéndose todo tipo de cosas en el cuerpo. Y la posibilidad Fernando quería que cuando yo dijera esas palabras, que yo sintiera el efecto de esas medicinas en mi cuerpo. Um, y fue una de las épocas más felices de mi vida. Y no solo eso, sino que la intimidad que sentí en ese momento con todos los actores de la compañía, con Carlos Abatemarco, con Elena Orozkowski, con Gino Di Fazio, con Susana Pantin, con Viviana de la Orden, con Alberto García. Éramos una familia. Algo ocurrió donde lo que estaba ocurriendo en el escenario nos proporcionó una intimidad tan grande. En Estados Unidos, donde trabajo, los ensayos son muy codificados. Uno ensaya por 4 semanas, tiene una semana de ensayos técnicos y estrenamos. Nosotros estuvimos ensayando El enfermo imaginario casi 9 meses, si mal no recuerdo. Eso crea una intimidad artística donde nos podemos oír actoralmente los unos a los otros de una manera muy íntima. Nunca se me va a olvidar, después de que estrenamos El enfermo imaginario, una vez estábamos haciendo una gira por varios sitios de Venezuela y llegamos a una sala de ensayo, a un teatro que era muy viejo, y el piso era un piso de madera y tenía astillas. Y yo usaba, aparte de la obra, la hacía descalzo con unas medias. Y llegó un momento que estaba haciendo una escena con Susana Pantin, que hacía el papel de mi hija, y en un momento pisé una astilla y seguía hablando, y la escena duró como 1 minuto, 2 minutos más. Salimos del escenario, Susana Pantin y yo, y antes de que yo dijera una palabra me dice, déjame sacártela. Me dijo, siéntate y déjame sacarte esa astilla. O sea que estábamos tan conectados que ella sintió cuando yo tuve una astilla en mi pie. Y eso para mí es la metáfora perfecta de la compenetración que había entre nosotros. El personaje de Argan es un personaje que para mí significó un paso gigantesco dentro de mi carrera actoral. Era la primera vez que hacía un personaje principal de esa magnitud, y como en las obras de Shakespeare, es como hacer el Rey Lear o Hamlet. Si bien es verdad que no requiere ese nivel de involucrarse dramáticamente con el evento, requiere ese tipo de involucrarse con la situación comédica de la cual habla Molière. El personaje es larguísimo. Yo estaba haciendo el papel de un hombre de 70 años y yo tenía 21. Y lo más hermoso del montaje de Fernando es que realmente consiguió un lenguaje físico, un lenguaje corporal, un lenguaje vocal, que era crear un mundo. Una de las cosas más maravillosas de Thespis es que Thespis nunca se dedicó a hacer obras realistas o naturalistas. Fernando era de la opinión que el realismo y el naturalismo son unas formas de desperdiciar el espacio teatral. Él quería ver cuál era la magia del lenguaje teatral. ¿Qué es lo que podemos hacer en el teatro que no podemos hacer en el cine, que no podemos hacer en la televisión? Y para él, esas respuestas, las respuestas que encontró con la compañía Thespis, con el laboratorio teatral que era Thespis, es desarrollar un lenguaje corporal, un lenguaje vocal, donde el mundo en el escenario no pretendía imitar la realidad, sino pretendía y lograba crear una realidad paralela que cumplía solamente sus propias reglas. O sea, que si en la vida cotidiana yo miro así para ver algo, en el espacio teatral de Fernando yo miraba así, ¿no? Si en la vida cotidiana yo hablo así, en el espacio teatral de Fernando, bueno, no hablaría así, quizás. Eran formas de seguir fracturando la realidad. Y una de las lecciones más importantes que entendí es que
si uno crea un lenguaje teatral que es coherente y es consistente, el público entiende inmediatamente cómo leerlo. Entonces el público no espera que uno tome un agua y hable así, se rasque aquí, ¿no? Que es el lenguaje realista. En realismo uno tiene que imitar la vida cotidiana. Nada de lo que hicimos en Thespis tenía absolutamente nada que ver con la vida cotidiana. Tenía que ver con un espíritu teatral. La pregunta tácita de todo el trabajo de Thespis era, ¿qué es lo que puede ocurrir en el escenario que no puede ocurrir en la vida real? Sin embargo, puede iluminar cómo vivimos en nuestra vida cotidiana. Iluminar cómo uno vive en la vida cotidiana sin imitar nuestro comportamiento en la vida cotidiana. Eso fue una educación tan primordial para mí que el resto de mi carrera artística ha sido investigando esa pregunta. ¿Qué es lo únicamente teatral? ¿Cuáles son los lenguajes teatrales que podemos utilizar para tener las conversaciones más importantes con un público contemporáneo? Después de estar 5 años con Thespis, me acuerdo que la primera vez que vi el primer montaje realista, que si mal no recuerdo era un montaje de una obra de Noel Coward, y había un momento donde alguien abre un grifo de agua y agua salía del grifo. O sea, había la escenografía era en un cuarto realista y cuando había en el agua salía agua del grifo. Y yo pensé, ¡ah! ¡Qué cosa tan experimental! ¿No? Está saliendo agua de un grifo. Y pienso que tuve la misma experiencia que tuvo la gente en Moscú en 1895 cuando vieron el primer montaje de La Gaviota de Chekhov, donde realmente de repente entraba un personaje y oías los caballos, y oías el viento, y oías... No, Chekhov estaba explorando el lenguaje de realismo y naturalismo y estaba creando una cierta forma de vanguardia, ¿no? Hasta ese momento donde Chekhov empieza, el teatro antes era un teatro muy de oratoria, donde los actores hablaban y Chekhov, la revolución de Chekhov con realismo y naturalismo es que él quería quitar todas esas telas de arañas del espacio teatral. Obviamente, como todas las formas artísticas, empiezan como una revolución y se convierten parte de lo que se hace generalmente. Entonces, el realismo y naturalismo, cuando nosotros en el 82, 83 estamos haciendo nuestro trabajo, era lo que ocupaba mucho de los espacios teatrales en Caracas. Pienso que mucho del trabajo de teatro es una rebelión en contra de esas estéticas que populaban mucho del espacio teatral contemporáneo en Venezuela en esa época. Entonces, El enfermo imaginario definitivamente fue un momento muy importante para la compañía porque llevábamos 3 años trabajando juntos y se había formado esa ensemble, esa compañía, ese grupo de actores que habíamos entrenado juntos, habíamos actuado juntos, habíamos vivido juntos y habíamos logrado una magia escénica que es muy difícil lograr cuando tienes 4 semanas de ensayo, ¿no? Lo otro que fue muy, muy, muy hermoso del enfermo imaginario fue que había un juego en el escenario entre todos nosotros. Todos habíamos aprendido el mismo lenguaje corporal. Todos habíamos aprendido el mismo lenguaje vocal. Elena Broskowski estaba haciendo un trabajo vocal espectacular, un trabajo corporal que me costaba mucho en ciertas funciones no reírme, porque me costaba a veces no perderme, porque era un placer tan grande verla actuar, que tenía que recordarme un momento, tú no eres un espectador, tú estás en la escena con ella. Carlos Atemarco hizo un trabajo corporal que lo tengo tan claramente fundido en mi memoria, de un hijo que está tratando locamente de demostrarle a su padre que él vale. Y cada célula del cuerpo de Atemarco estaba atentando explicarle a su papá lo poderoso que eran sus dotes de oratoria, lo poderoso que eran sus dotes
de presencia. Obviamente, porque es Molière, mientras más trataba de demostrar esas cosas, más claro eran sus deficiencias. Pero como si Susana Pantin estaba haciendo el trabajo de una hija que tiene un padre que es un hipocondríaco y que no está en sus cabales. La dulzura de Susana Pantin, la limpieza de su personaje. Y así puedo ir papel por papel, por papel, por papel. Todo el mundo había conseguido dibujar sus personajes con tanto detalle, con tanta claridad, con tanto amor, con tanta dedicación, que en 30 años viendo teatro todavía pienso que no solo fue una de las obras más importantes para mí como actor, sino y las influencias de esa obra en mí sobre director siguen permeando. Pero en 30 años de ver teatro, pienso que esa obra todavía está en una de las 5 obras más importantes que he visto en mi vida. La Rosa de Papel fue el montaje siguiente y otra vez Fernando estaba en una búsqueda de un nuevo lenguaje teatral. Ya habíamos hecho el teatro del absurdo con la cantante calva, habíamos hecho Bourgeois, que era una farsa contemporánea, habíamos hecho El Pelícano, que era una pieza muy negra de Strindberg, de cierto impresionismo nórdico, y habíamos hecho El Enfermo Menagerio, que era una comedia del arte. Y el próximo paso que Fernando decide tomar es La Rosa de Papel. Y él se inspira el lenguaje del esperpento, el lenguaje de las pinturas de Goya después de que ensordeció, el lenguaje del pordiosero, de la clase del ser humano que ha sido olvidada por el resto de la sociedad. Y una vez más, hace un montaje que es una propuesta, no solamente estética, sino una propuesta de un trabajo corporal, de un trabajo vocal. Una de las cosas más hermosas de estar en Tespi durante ese periodo fue que cada obra de teatro que decidíamos hacer llevaba consigo una exploración corporal, una exploración vocal. Era como si Fernando pensara que los actores, para poder actuar en cada nueva obra, tenían que transformar su cuerpo y su voz para entender no solo a los personajes que la obra requería que representáramos, sino el mundo que los autores estaban creando en el escenario. Eso para mí fue uno de los logros más importantes de Fernando como director. Hoy en día llamaríamos a Fernando un autor-director, porque no simplemente estaba dirigiendo actores, él estaba creando autorialmente, los mundos que vivíamos en ese espacio teatral. Cada espacio teatral que Fernando creó durante esos años, cada obra, La Casa Recuerda, Final de la Partida, eran mundos que uno entraba en el teatro y era transportado a un mundo liminal donde podíamos hablar de las cosas que nos importaban sin tener que pagar el peaje de la cotidianidad. Podíamos realmente entrar en cuáles son las ideas de los escritores con los cuales estábamos conversando. Y eso me parece uno de los logros más importantes, y por eso pienso que después de todos estos años, mucho del trabajo que creamos con Tespi, para mí ha sido uno de los trabajos más importantes que he visto en los últimos 30 años de asistir al teatro. Pienso que si Venezuela no hubiera estado en el espacio que estuvo, o sea, Fernando es un director a nivel mundial. Fernando no tiene nada que envidiar a los mejores directores del mundo. Y Fernando no solo fue mi maestro, sino fue mi mentor. Y su influencia en mi trabajo, su influencia en mí como actor, su influencia en mí como artista, ha permanecido intacta durante toda mi carrera. Se puede estudiar mi trabajo de los últimos 30 años como el paso siguiente de Tespi en Estados Unidos. ¿A qué me refiero?
a que las ideas, las preocupaciones de Fernando, desde ese entonces, me contagiaron y son las mismas preguntas que yo sigo haciendo. Las respuestas que yo he conseguido son diferentes a las respuestas que él consiguió, pero las preguntas son las mismas. Fernando estaba, ¿cómo creamos un espacio teatral que, si bien es diferente a la vida cotidiana, puede iluminar la vida cotidiana? Esa es la misma pregunta que yo hago cada vez que entro en una sala de teatro. Mi trabajo en Estados Unidos se ha caracterizado por no ser naturalismo, por no ser realismo, por ser unos lenguajes teatrales que tratan de una manera muy rigurosa, cuestionar el espacio teatral. En mis obras a veces los actores le piden al público que le ayuden a elegir cuál es el cuento que vamos a contar, ¿no? Creamos lenguajes teatrales donde usamos textos encontrados como usamos textos creados. Mi compañía de teatro Tectonic le debe el nombre a todas las preguntas que estábamos haciendo en Thespis. Tectonic quiere decir el arte o la ciencia de la estructura, ¿no? Es una compañía que hace preguntas formales. Tectónico es como arquitectónico, que se refiere a forma. Fernando estaba haciendo una exploración formal con Thespis. Una exploración formal sobre cuáles lenguajes teatrales eran pertinentes para cada texto. Hoy en día, muy poca gente está haciendo ese tipo de investigación, ¿no? Estamos más interesados en, vamos a conseguir el actor correcto, que haga el papel correcto, que entienda el cuento correcto. El proyecto de Fernando en relación al teatro era muchísimo más ambicioso y muchísimo más prometedor. Tenía mucha más promesa porque tenía una forma de liberar la imaginación del actor y por ende liberar la imaginación del público. Después de hacerla en La Rosa de Papel, el lenguaje esperpéntico, el lenguaje del pordiosero, el lenguaje de la persona ultrajada por una sociedad que no tiene espacio para todos, llevó a crear algo sumamente espectacular. En la parte de atrás del escenario había una pintura de caras deformadas y el maquillaje de los actores tenían esas mismas facciones deformadas, de manera que iluminado correctamente, las caras de los actores pertenecían a las caras pintadas atrás y de repente se creaba como un universo mágico. Después del Enfermo Imaginario, cuando empezamos La Casa Recuerda, me empezó a ocurrir algo como actor que me pareció que al principio me preocupó mucho. Una de las cosas más importantes que teatro demandaba es que cuando uno estaba en el escenario, toda la célula, la conciencia de uno estuviera totalmente involucrado con los otros actores, con el cuento que estábamos contando. Pero después de 3 años y medio, 4 años en la compañía, me empezó a ocurrir que yo estaba en el escenario actuando con Elena Broscosi o con Carlos Abatemarco y había una parte de mi mente que salía y estaba viéndoles la puesta desde afuera. Entonces yo estaba adentro actuando la obra, pero aparte de mí que estaba mirando todo el montaje. ¿Y qué quiere decir eso? Que de repente, si la composición estaba equivocada, porque un actor no estaba haciendo la composición que Fernando había dicho, yo me movía en el escenario para reinvigorar la composición que yo sabía era lo que Fernando quería. Si en un momento el texto estaba convirtiéndose un poco lento, yo hablaba un poco más rápido. Entonces era como un conductor de orquesta que está tocando el violín y conduciendo al mismo tiempo. Al principio me asusté, dije, me está pasando algo como actor que es contraproducente para seguir actuando. Pero después me di cuenta que lo que estaba ocurriendo es que yo estaba mucho más interesado en crear el evento teatral que en crear un solo personaje. Entonces poco a poco me di cuenta que lo que yo quería hacer era crear todo el evento. Por eso termino siendo no solamente un director, sino un escritor-director. Yo soy el que crea todo el cuento que ocurre en el escenario. Yo creo la narrativa, la estética, la dirección. Es uno de los actos más egoístas y egocentristas del mundo, donde yo debo y necesito tener control sobre todo lo que ocurre en el escenario. Pero eso fue una necesidad muy visceral que sentí y en ese momento
no sentí que había lugar en Thespis para otro director. En ese momento también estaba dándome cuenta que era homosexual, y en 1985-86, siendo homosexual en Venezuela, era algo que para mí yo veía que no había forma de sobrevivir. Y en ese momento me habían aceptado en la Universidad de Nueva York, en la ala de teatro experimental, y bueno, decidí mudarme a Estados Unidos a buscar cuál iba a ser mi voz dentro del espacio teatral. Pero lo que es más hermoso de todo es que la Universidad de Nueva York, el área de teatro experimental de la Universidad de Nueva York, en 1987, estaban enseñando Grotowski y Peter Brook, estaban enseñando las mismas cosas que nosotros estábamos haciendo en Thespis. Entonces para mí fue muy hermoso porque yo ya tenía el lenguaje. Entonces cuando entré en la sala en la sala de ensayos, o en el salón de clases de la Universidad de Nueva York, sentí que para mí fue muy importante porque yo podía seguir tomando pasos hacia adelante, no tenía que empezar desde cero. Y bueno, obviamente que el trabajo que estábamos haciendo en Thespis era muy superior a cualquier cosa que vi en la universidad, ¿no? Pero la universidad me proporcionó un espacio donde podía aprender cómo se hacía teatro en Estados Unidos, y me proporcionó un espacio para empezar a crear mi propia compañía. Pero sí, Fernando, ¿cómo es? Nadie es genio en su propia tierra. Fernando, si hubiera vivido en Francia, sería un Ariane Menushkin. Si hubiera vivido en Inglaterra, sería un Peter Brook. La geografía a veces es el destino, ¿no? Pero Fernando, desde mi punto de vista, es un director que está al mismo nivel de los mejores directores a nivel mundial.